a partir del miércoles 3 de julio. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Así es, amigos, así es, amigas, tal y como lo dice el promo de entrada. Hoy es día miércoles de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, miércoles de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana. Antes de iniciar con nuestro invitado, solamente les recuerdo que ustedes pueden opinar, como lo hacen siempre, libre, abierta y educadamente, a través de la línea de WhatsApp, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted haga sus reportes de sintonía y pueda opinar también conforme avance el tema. Por último, nos escucha a través de 96.3, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio o si está fuera del país o en cualquier otro lugar, puede escucharnos en nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y solamente tiene que darle un clic para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Vamos a ir rápidamente con nuestro invitado. Para nosotros hoy es un gusto y un privilegio contar con un profesional como es nuestro invitado. Nos referimos a el abogado constitucionalista, el licenciado Fabián Bolio Echeverría, quien es el coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que hoy nos acompaña con un tema muy importante, y es que una de las preocupaciones del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica es llevar información veraz, llevar conocimiento a los que no somos abogados de profesión, pero que sí nos interesan los temas nacionales. Así es que esta es una oportunidad a través del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, con su coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el licenciado Fabián Bolio Echeverría, quien además de ser un especialista en la Constitución, constitucionalista, él es formador de abogados, está en la academia también como profesor y con mucha frecuencia está en diferentes medios nacionales e internacionales refiriéndose a diferentes temas. Bienvenido, licenciado Fabián Bolio Echeverría, es un gusto compartir con usted. Gracias por estar con nosotros aquí en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica con un tema tan importante como es el análisis del referéndum y la ley Jaguar en Costa Rica. Esto que ha dado mucho que hablar y hay muchas desinformaciones y no sé, como que muchas veces el costarricense se ha acostumbrado a leer menos profundamente y lee solamente los titulares, y de ahí la razón de que usted esté con nosotros, pero usted es el que nos va a ilustrar y nos va a ayudar a entender este asunto del referéndum. ¿Qué es el referéndum? ¿Cómo se convoca? ¿Para qué se convoca?
qué es la ley Jaguar que propone el gobierno de la República, cuál es su contenido, y al final, como decimos nosotros acá en Horizontes, nosotros no le decimos ni cómo pensar ni cómo opinar a los oyentes. Lo importante es que el oyente se informe adecuadamente y que cada ciudadano vaya formándose su opinión conforme a lo que usted nos exprese acá y conforme a lo que lea. Adelante, don Fabián, le escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias a usted, señor Wed, por esa introducción tan amable, y muchas gracias por invitarme a este programa del Colegio de Abogados. Me imagino que han invitado a muchísimas personas a lo largo de los años para expresar su opinión, y me siento muy honrado que me hayan tomado en cuenta y de participar también dentro de este programa del Colegio de Abogados para discutir el tema de, bueno, como le decía usted, procedimientos en materia del referendo y también la ley Jaguar. Así es que le agradezco muchísimo, muy amable. Gracias, son las palabras de inicio de nuestro invitado. Repito, si usted llegó tarde, está con nosotros, durante una hora estará con nosotros el licenciado Fabián Bolio Echeverría, coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Quizás sería prudente iniciar por definir ¿qué es el referéndum? ¿Cuál es el espíritu en sí de esta oportunidad? Porque es una oportunidad que tenemos cuando somos convocados, y de qué manera podemos ser convocados para participar masivamente en temas que, históricamente aquí en Costa Rica se aprobó en el 2006, si mal no recuerdo, en el 2007 salió por primera vez el referéndum con aquí el asunto del TLC, que dividió mucho a la familia costarricense, y tenemos que irnos acostumbrando a que poco a poco la participación ciudadana es vital, es importantísima. Así es que tal vez usted nos explica primero qué es el referéndum, cuál es la finalidad, cuáles son las 3 o 4 formas en que se puede convocar, y luego analizaríamos lo que es la ley Jaguar, que se pretende incluir dentro del referéndum si es que es convocado por el Tribunal Supremo de Elecciones finalmente. Adelante, don Fabián. Sí, gracias. Bueno, le haría un comentario primero. Cuando usted dice que es que una votación dividió a la familia costarricense, se ha dicho mucho. Yo opino lo contrario. Yo creo que eso no es así. Para eso son las elecciones, son para tomar decisiones, y por eso vea usted que los órganos para la participación política se llaman partidos políticos, partidos divididos. Uh-huh. Una de los valores más importantes de la democracia es precisamente la individualidad, la libertad de pensamiento, que se une también al derecho de asociación, de asociarse o unirse alrededor de valores, creencias, actividades, y por eso uno se divide, se parte, pero eso no significa que es que la familia costarricense queda dividida después de una votación. No, es que para eso es. La votación es para saber qué pensamos unos y los otros. Y siempre en una votación, en una elección, habrá una mayoría y una minoría, pero eso no significa que el país queda dividido. Eso creo que lo han dicho mucho grupos que tal vez pierden elecciones o pierden una votación como esta. Y yo sé que usted no lo dijo en ese sentido, pero... Claro, no, pero es importante la aclaración, muy importante. Sí, es importante empezar por ahí, ¿verdad? Sí, señor. Siempre en una sociedad en que respetamos a la individualidad, porque somos una república, porque somos una democracia, tenemos derecho de pensar como querramos, y siempre vamos a tener opiniones diferentes. Además, somos diferentes. Hay gente alta, baja, de diferentes colores de piel, de ojos, de pelo. Unos tienen pelo, otros no tenemos, algunos no vemos bien. Usamos anteojos, y hay gente que tiene diferentes habilidades para la matemática, para el arte, para la música. Así es que esta votación que se va a producir, o la que se produce cada 4 años para conformar el gobierno de la República, o cuando elegimos, en este caso poco, los órganos municipales,
se trata de eso, se trata de recolectar la opinión de las personas, de tomarlas y de contarlas, y por eso me parece importante discutir sobre estos procedimientos. Ahora, empezaríamos porque el referendo o votación, podemos llamarla también votación directa, es una modalidad que se introdujo en la Constitución en el año 2002, pero que en realidad debió haber estado allí siempre, porque siempre dijo nuestras constituciones, desde que somos un país independiente, siempre dijeron que la potestad de legislar, como dice nuestro artículo 105 hoy, la potestad de legislar reside en el pueblo. Este es el concepto central. La capacidad o la potestad de legislar es propia de nosotros, de los costarricenses, ¿verdad? Pero dice, el sistema republicano escoge, mejor dicho, propone que unos representantes nuestros, de los 5 millones y más de habitantes, ejerzan la potestad que en realidad es nuestra, de cada uno de los 5 millones de habitantes, dice, la cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Entonces, el sufragio es el vehículo para delegarle a la Asamblea Legislativa una potestad que es nuestra. La potestad de legislar es nuestra. Entonces, con la reforma se permite el ejercicio doble de esta potestad de legislar. Puede ser que lo sigue ejerciendo la Asamblea Legislativa en una materia como esta, pero puede ser que también nosotros votemos directamente, sin necesidad de esperar el procedimiento en la Asamblea Legislativa. Entonces, eso es lo principal, es que cuando se propone una votación de estas, estamos ejerciendo un derecho que es nuestro. He escuchado algunas voces que dicen que no debería convocarse a una votación directa de todos los ticos, sino cuando haya algún asunto extraordinario. Bueno, pero lo curioso de esta tesis es que nadie sabe quién califica cuándo es extraordinario o no, sí, cuándo, ¿verdad? Claro. ¿Quién lo califica? ¿Y por qué las leyes de la Asamblea Legislativa no se califican de extraordinarias? ¿Verdad? ¿Por qué es que en la Asamblea Legislativa han propuesto leyes hasta para declarar beneméritos a equipos de fútbol y las cosas más pedestres que uno se puede imaginar? No, la Asamblea Legislativa funciona como representantes populares, y si se les ocurre este tipo de proyectos de ley, bueno, pues será a veces que se votarán y otros no, pero no hay una precalificación, no hay un órgano o un cuerpo electoral que diga cuáles asuntos podemos votar los ticos y cuáles no. Eso me parece que es una primera idea importante, porque no puede descalificarse una convocatoria al referendo porque a una persona no le parece que sea suficientemente importante para ir a votar. Bueno, repito, y como si en la Asamblea Legislativa se discuten asuntos que para esa misma persona o esas mismas personas no serían importantes. Vea usted que en la Asamblea Legislativa en estos últimos años aprueban más proyectos chayote que otros, y ese es el lenguaje de la Asamblea Legislativa, porque ellos dicen que el chayote ni alimenta, ni engorda, ni daña, ¿verdad? Así es, efectivamente. Proyectos chayote. Y ahí ve todos los días que se le segrega una telote para no sé quién, que se declara que tal otra cosa. Todos son unos proyectos, llamémoslo, de una escala menor para las reformas que necesita el país, y sin embargo no hay una precalificación. Entonces, sería lo primero, este proyecto denominado Jaguar no
tiene un obstáculo o una barrera de ningún tipo diferente al que pueda tener un proyecto de ley que esté conociéndose en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ahora, don Fabián, una pregunta. ¿Cuáles son los aspectos que no se pueden incluir? Tal vez de ahí surge mucho de la confusión del ciudadano común y corriente. Y ya que estamos en este programa que masivamente llega de frontera a frontera y de costa a costa la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ¿qué temas son los que no se pueden o cuáles son los temas que sí se pueden? Más bien sería, ¿qué temas son los que no se pueden incluir en un referéndum de acuerdo a la normativa? Sí, ya lo iba a leer, muy buena pregunta. Gracias. Dice el 105, el referéndum no procederá si los proyectos son relativos a la materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa. Entonces, esta sí es una barrera formal para el referéndum. Es decir, que si se trata de una de estas materias, no se puede votar por el referéndum. Claro, y tiene algún sentido, porque imagínese que si a usted le dicen materia tributaria, hey, quitemos los impuestos, y vamos todos a quitarnos los impuestos. Sí. Sería tremendo, claro. Esto. Entonces después decimos, ¿con qué con qué mantenemos las escuelas, y con qué mantenemos los hospitales, y con qué hacemos carreteras? Claro, pero todos vamos en carrera a votar y nos quitamos los impuestos de encima. Bueno, entonces, digamos que esas son las materias que no se pueden someter al referéndum. Pero ningún otro límite existe, digamos, repito, como que quién más va a calificar que sí es importante o no. No, si es de estas materias, tributaria, fiscal, monetaria, empréstitos, ¿verdad? Este tipo de cosas, no se puede. Pero salvo estas excepciones, cualquier proyecto de ley puede ser aprobado por referéndum. Vamos ahora a la parte de las modalidades del referéndum. Según entiendo, usted es el especialista, don Fabián Bolio, hay tres modalidades. La de iniciativa ciudadana, convocando al menos por un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón. El legislativo, que es convocado por la Asamblea Legislativa, y el ejecutivo, convocado por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. Tal vez para que se refiera a esto, porque aquí también se da mucho desconocimiento por parte, repito, yo me incluyo, de los que no somos abogados, que hemos tenido que darnos a la tarea en los últimos meses de dedicarnos a estudiar y a leer un poquitito para aprender y poder opinar con fundamento. Sí, bueno, una idea o un tema importante es que la Asamblea Legislativa no se paraliza o no ve suspendidas sus funciones por el hecho de que se convoque a un referendo por cualquiera de estas vías. Esto quiere decir que tal vez es un vacío o un tema que no se discutió cuando se reformó la Constitución o cuando se aprobó la ley. Bueno, en la ley no lo podrían incluir. Es que, por ejemplo, si el Poder Ejecutivo convoca, como en este caso, a la Asamblea Legislativa para que vote el llamado, la convocatoria a un referéndum, la Asamblea Legislativa, si es un proyecto que ya está en la Asamblea presentado, o si es en las sesiones ordinarias en las que los diputados tienen iniciativa, podría presentar un proyecto de ley, o el proyecto podría estar allí y podría votarlo primero y hacerlo ley antes de que llegue a ser ley por la vía del referéndum, ¿verdad? La única discusión sería qué pasa si la ley que aprobó primero, llamémoslo así, en carrera, ¿verdad? La Asamblea tiene algunos textos diferentes a los que
a los que después se aprueban por referéndum. O lo contrario, podría continuarse el referéndum si ya la Asamblea Legislativa aprobó la ley en el mismo texto en carrera. Bueno, yo opino que sí, porque si el texto que el pueblo va a votar directamente es diferente y se vota después, ese texto es el que va a prevalecer. Porque en nuestro país no existe una jerarquía de las leyes. Todas las leyes, digamos, imaginémonos horizontalmente, todas las leyes son iguales desde el punto de vista de su jerarquía. Y por eso la Constitución dice que la última ley es la que prevalece. Entonces, eso es una hipótesis, nunca, por supuesto, solo hemos tenido una votación, pero es posible que ocurra. Y no creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga la autoridad para decir que como la Asamblea corrió a aprobar una ley que es la misma, que se está sometiendo a votación directa del pueblo, ya no se debe convocar, ¿verdad? No, para mí no tiene autoridad el tribunal para impedir que se vote, sobre todo si tiene alguna diferencia del proyecto que va a votar la gente, que vamos a votar todos nosotros. Segundo, existe, como para seguir el orden suyo, el de iniciativa ciudadana, que es que una persona presenta un proyecto de ley al Tribunal Supremo de Elecciones y el tribunal revisa si no es una de estas materias prohibidas por la Constitución, y si no lo es, entonces la autoriza a la recolección de firmas de un 5% de los ciudadanos. Y creo que en este momento, por lo que he escuchado, anda alrededor de unos 179,000, 180,000 votos. Ahí hay un plazo de 9 meses, ¿verdad?, para recoger esas firmas, y una prórroga de un mes más si fuese necesario. Sí, y hay un problema, y es que ni la Constitución ni la ley se ocupó de esto. Quedó un vacío porque no dice que cuánto es el tiempo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones entre el momento en que yo le presento una petición y el momento en que autoriza la recolección de firmas. Entonces a mí me parece que ha habido tal vez ha habido arbitrariedad de parte del tribunal, porque en algunos casos, algún caso que conozco de una reforma al tema de hidrocarburos, de importación, del monopolio de Recope, un año y más de un año después no había tomado la decisión del tribunal ni en un sentido ni en otro. Y esto no es así. Es decir, el tribunal tiene que actuar con la mayor celeridad, y aunque no exista un plazo, a mí me parece que el tribunal no debe demorar más de una semana en leer el proyecto de ley y entender primero que no se trata de alguna de las materias prohibidas. Y si no se trata de una de las materias prohibidas, no tiene absolutamente nada más que decir, ¿verdad? Eso es importante. Pero el tribunal no ha actuado así, ha sido lento, le ha tomado tiempo, y no sé qué es lo que le revisan o analizan a las leyes, porque esa no es su función. O sea, su función no es ser el precalificador de las leyes. Bueno, el segundo punto es el legislativo. La Asamblea Legislativa toma la iniciativa y tienen un proyecto de ley o presentado por el Poder Ejecutivo en el periodo de sesiones extraordinarias, o presentado por el Poder Legislativo, por los diputados en el periodo de sesiones ordinarias, y entonces 2/3 partes convocan el proyecto de ley. De nuevo, se esperaría que el Tribunal Supremo de Elecciones actúe con la mayor celeridad, porque desafortunadamente no se les ocurrió aquí en las leyes y en la Constitución establecer unos plazos. Y el tercero, que es el denominado ejecutivo, como usted lo explicó, es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, estamos con dos. Dice, convocado por el Poder Ejecutivo, junta con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea, o sea, la mayoría simple. Entonces, en este caso, el Ejecutivo selecciona el proyecto de ley
como ha ocurrido aquí, lo presenta en la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa vota. ¿Y qué vota? Convocarlo, ¿verdad? Es decir, tomar la decisión de ya existir la votación. Y el Tribunal Supremo de Elecciones organiza la votación. No puede ser 6 meses antes ni 6 meses después de las elecciones para no interferir con las elecciones nacionales, ¿verdad? Entonces esa es la limitación. Ahora, ¿por qué digo que tenemos 2 simultáneos? Porque el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa esta convocatoria, que es la tercera modalidad, pero además una persona tomó ese proyecto de ley, el mismo, o unas personas, y se presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones y lo dejaron presentado también. Entonces, aquí la duda también, que no está regulada, es ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que los diputados, usted ha visto que han estado haciendo tal vez una cierta interferencia, no quieren votarlo, lo han pospuesto, han hecho consultas, y etcétera, pero en algún momento tienen que votarlo. Sí, claro. ¿Verdad? Podría, en algún momento, y debería ser también lo más pronto posible. De hecho, se fueron de vacaciones y no lo votaron. Pero si lo convocan por esta vía, como le decía yo, no hay una regla frente al tribunal que diga con cuál me quedo. Es el mismo texto, idéntico. Pero podría ser, digo yo, que el tribunal le diga a las personas que presentaron el proyecto, bueno, mire, en vista de que la Asamblea Legislativa ya lo convocó, le solicito o le pregunto a usted si usted todavía tiene la posición, el deseo de continuar, porque el propósito es el mismo. Usted quiere recolectar firmas para convocarlo, ¿verdad? Y votar este proyecto, que es idéntico al que ya los diputados, ante la iniciativa del Ejecutivo, ya votaron también, ¿verdad? Entonces se me ocurre que podrían decir, bueno, está bien, ya no sigo yo por este procedimiento, el de la iniciativa ciudadana, porque su propósito es el mismo, es ir a elecciones para ese proyecto de ley. Y son exactamente iguales, son idénticos en realidad. Son idénticos, es copiado uno al otro. Entonces yo creo que eso es interesante. ¿Qué va a pasar si la Asamblea lo convoca? Si la Asamblea no lo vota, entonces claro que tiene que seguir el procedimiento ciudadano. Bueno, muy interesante. Vamos a ir ahora a una pausa, si usted me lo permite, una pausa de mitad del programa, y cuando regresemos ya hablamos de la figura del referéndum, que nos queda sumamente claro, con la facilidad y el conocimiento suyo, además de académico que está dando clases continuamente, nos ha logrado explicar y ya ahora sí comprendemos bien, nos queda muy claro. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar, ya tenemos clara la figura del referéndum, ahora vamos a hablar de la ley Jaguar. ¿Qué es lo que se pretende la ley Jaguar? Si es posible aplicarla. Algunos dicen que es fortalecer a la Contraloría General de la República, otros dicen que no, que es debilitarla, otros dicen que ni uno ni otro, que lo que se trata es de agilizar los procesos para que el país avance más rápidamente. Vamos a ir a una pausa, pero antes solamente quiero recordarles unos anuncios que hace el Colegio de Abogados y Abogadas en cuanto a que el próximo sábado 27 de julio se realizará la 9ª edición de la carrera del abogado y abogada, el 27 de julio. Para esta oportunidad la carrera se llevará a cabo en Nicoya, conmemorando el bicentenario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. La ruta, salida y meta en el Parque de Nicoya, hora 4 de la tarde, la distancia 8 kilómetros, precio en preventa, agremiados 12,000 colones, general 15,000 colones, desde este martes 9 de julio, es decir, desde el día de ayer, se pueden inscribir físicamente en la Municipalidad de Nicoya, información también en las redes sociales del colegio, y además hay una invitación para un conversatorio. El Colegio de Abogados informa a todos los que nos están escuchando este programa que el Colegio de Abogados
y las diferentes comisiones realizan constantes talleres, cursos y jornadas y seminarios. El próximo 17 de julio se realizará el conversatorio llamado Diálogo Reflexivo sobre Admisibilidad y Contestación en el Proceso Contencioso Administrativo. Se realizará a las 5 de la tarde en el auditorio Eduardo Ortiz Ortiz, en la sede del Central del Colegio de Abogados y Abogadas en Zapote. Esta actividad es totalmente gratuita con cupo limitado. Vamos a ir a una pausa y retornamos en breve aquí a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En breve regresamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. A partir del miércoles 3 de julio, recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general, información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ante tanta noticia confusa, de pronto pensamos que todo está mal, cuando lo cierto es que tenemos cosas muy buenas. Algunas con esfuerzo de muchos años, otras más recientes. Pero hay para enorgullecerse y compensar la mala de otras que vienen también de años o muy recientes. Reconozcamos que se logró un lugar de renombre en el planeta por nuestra acción en turismo, por la atracción de inversiones o lo estable de nuestro sistema democrático. Se nos escucha a nivel mundial en temas de derechos humanos o de libertad de expresión. Bien da para levantar la frente como país. Claramente no enlisté educación, porque eso fue algo sobresaliente hace unas décadas, o al seguro social, que cubría a la mayoría de la población y hoy solo a la mitad. No mencioné respeto a la opinión ajena por estar desaparecidas en el lodo de la falta de señorío desde los líderes hacia abajo. También hay malas que son eternas, como el abuso de los recursos públicos por medio de los compadrazgos y triquiñuelas. Pero hay una muy buena, suficiente para salir avante sobre obstáculos y falencias. Y es el espíritu emprendedor que nos hizo ser la tercera ciudad del mundo con iluminación eléctrica, que permitió construir un ferrocarril eléctrico al Pacífico, aunque los jóvenes ni saben que existió. Espíritu que nos dio liderazgo en exportación de café, aunque se transportara en carretas, que nos potenció con represas hidroeléctricas o con una banca que, sabiéndose nacionalizada, apoyó a productores de todas las áreas apenas incipientes. Si se pudo hacer, podemos volver a hacerlo, pero obvio que es dialogando, proponiendo, escuchando, sin trincheras insalvables. Es tema de actitud. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y la Universidad de Costa Rica. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos, Sueños y Verdades, puede adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 71 14 01 57. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Retornamos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Respaldamos el Estado de Derecho de Costa Rica.
estamos de regreso en la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El próximo sábado 20 de julio a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, se realizarán las jornadas presenciales de litigio oral. Esta actividad es organizada por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Comisión de Litigio Oral. Se desarrollará en el auditorio Eduardo Ortiz en la sede central del Colegio de Abogados y Abogadas. Esta actividad es gratuita y con cupo limitado. Las inscripciones se realizan a través de el correo electrónico sedesregionales@colabogados.cr. Repito el correo, sedesregionales@colabogados.cr. Esta es una invitación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Tenemos muchas participaciones, muchas personas que están enviándonos sus mensajes. Yo le agradezco mucho a todos y a cada una de las personas. Hay felicitaciones de gente del Poder Judicial que nos dice, excelente, así se hace patria. Vamos a ver un momentito esta aplicación. Aquí está el señor exministro de Educación, don Marvin Herrera Araya, y su señora esposa, que dice que siempre está en sintonía, Excelente la exposición, muchísimas gracias a don Marvin Herrera y a su señora esposa que está en sintonía. Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón también nos dice por acá, los amigos de el OIJ de Cartago, dice, excelente y brillante la exposición, qué fácil entenderlo así, don Edgar. Es que cuando uno escucha programas politizados, cuesta mucho creer, pero aquí estamos hablando de la ley y así es como tienen que ser las cosas. Felicito al Colegio de Abogados, sigan adelante, por favor, omita mi nombre, dice, porque están trabajando, dice, están tomando cafecito ahí en el OIJ. Bueno, no los vamos a echar al agua, no hay problema. Estamos hablando con el licenciado Fabián Bolio Echeverría. Don Fabián fue magistrado suplente en la Sala Constitucional. Además de eso, don Fabián, como ya lo he expresado, es constantemente invitado a diferentes foros nacionales e internacionales y es coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Don Fabián, el tiempo apremia. Ahora vamos a leer un par de preguntitas aquí que las vamos a escoger. Bueno, aquí viene un saludo también de otro colega suyo del Poder Judicial que nos dice por acá, don Jorge Morales del Poder Judicial, el juez Jorge Morales, dice, muy interesante lo expuesto y aunque estoy en el proceso de análisis y confrontación sobre estos temas, debo reconocer que en el caso de la actuación de la Contraloría respecto al Poder Judicial y que los que seguimos y sufrimos dicho proceso, nos queda claro que la Contraloría y particularmente la Contralora se excede en sus atribuciones constitucionales, convirtiéndose en un superpoder, condición que obviamente no le otorga la Constitución política. Tengo una pregunta, ¿un ciudadano podría participar en el referéndum aprobándolo solo en relación con una de las propuestas legislativas? Dice el juez de la República, don Jorge Morales del Poder Judicial, que nos hace el favor y el honor de participar en el programa. Ahora le va a responder don Fabián. Don Fabián, antes de ir con las preguntas, entrémosle ahora a la ley Jaguar. Bueno, ya aclaramos cómo se podría dar el referéndum y lo que se pretende a través del referéndum es buscar la propuesta que hace el gobierno de la República de la aprobación de la ley Jaguar. El contenido de la ley Jaguar, como le decía yo, unos dicen que es para debilitar a la Contraloría, otros dicen que es para fortalecerla y otros dicen que ni uno ni otro, que lo que se busca es agilizar el Estado costarricense. ¿Cuál es su punto de vista con el conocimiento que tiene usted, licenciado Fabián Bolio Echeverría? Bueno, muchas gracias. Y mire, empecemos por la Constitución. Dice la Constitución que 184, cualquiera lo puede leer, son deberes y atribuciones de la Contraloría, fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Perdón, me voy a saltar alguna cosa aquí. 2, examinar, aprobar e improbar presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas. 3, enviar anualmente a la Asamblea en su primera sesión una memoria de movimiento correspondiente al año económico. 4, examinar, glosar y fenecer las cuentas de instituciones del Estado y sus funcionarios públicos. Y 5, las demás que esta Constitución y las leyes le asignan. Punto, ¿verdad? Entonces, vamos a la primera idea. En 1950 se aprobó la primera ley de la Contraloría.
Y en esa primera Asamblea Legislativa, en 1950, habían 17 diputados constituyentes. Este es un dato que investigó el colega José Miguel Villalobos, muy interesante, un dato histórico, de manera que los mismos que aprobaron la Constitución, 17 aprobaron esta ley. Y la ley decía, son funciones de la Contraloría, aquella del 50, vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales relativas a las finanzas públicas, especialmente concernientes al presupuesto y tesoros de la nación, y contabilidad, asesorar a la Asamblea Legislativa cuando lo solicita, fiscalizar ejecución y liquidación de los presupuestos de la República. Vean que va siguiendo la Constitución: refrendar obligaciones del Estado, revisar y ajustar el cálculo de ingresos y presupuestos extraordinarios, llevar el registro de todas las leyes, decretos, acuerdos y de los contratos cuando estos se originen en créditos a favor de cargos del Estado, y etcétera. Pero vean que está dirigido toda la ley a las funciones que le dio la Constitución, que es, como diríamos los ticos, cuidar la platica, la parte de la hacienda pública, ¿verdad? De los presupuestos. Correcto. Pero, ¿qué ocurrió? En 1994, la propia Contraloría, como decimos los ticos cuando vamos a un turno, se sirvió con cuchara grande. Cuando le sirven a ustedes ese arroz con pollo en esas cucharotas, ¿verdad? Sí, le hacen una montaña, uno así. Bueno, y redactó una nueva ley que yo no sé para qué era necesaria, si durante 34 años funcionó la primera ley orgánica de la Contraloría, que le otorgó las mismas funciones que estaban en la Constitución, ¿verdad? Hasta ahí vamos muy bien. Pero en el 94, digo que se sirvieron con cuchara grande, porque le agregaron a las funciones de la Contraloría el concepto de revisión de la legalidad y de la eficiencia administrativa. Y ahí es donde la mula votó a Genaro, ¿verdad? Porque resulta que esa función no se la asignó la Constitución Política a la Contraloría. ¿Por qué? Bueno, porque cuando usted interviene en el funcionamiento del día a día de la administración pública, ya no está cuidando los fondos públicos, está coadministrando, está sobreponiéndose tanto al Poder Ejecutivo como a las instituciones autónomas. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley Jaguar? Bueno, yo en esa parte yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Vea lo que dice: reforma al artículo 12 de la ley de la Contraloría. De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, es claro que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones y decisiones o actuaciones, no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión, ni sustituir las competencias de la administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa de la administración pública. Entonces, este texto nos regresa a 1950. Es decir, Contraloría, concéntrese en el cuidado de la platica y no suplante o sustituya la administración pública del día a día. Y le voy a dar unos ejemplos. En primer lugar, la Contraloría, como dice la Constitución, es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa. Entonces, si lo vemos jerárquicamente, vemos los 4 poderes de la República, ¿verdad? Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tribunal de Elecciones, y debajo de la Asamblea Legislativa está la Contraloría. Está debajo, ¿por qué? Porque es su auxiliar en materia de hacienda de pública. Entonces, ¿por qué el órgano, la institución auxiliar, le da órdenes al Poder Ejecutivo?
¿Y por qué le da órdenes a las instituciones descentralizadas? Vea usted que el régimen de autonomía impide al Poder Ejecutivo darle órdenes a las instituciones descentralizadas. No puede. Perdón, en eso consiste el régimen de autonomía. El Ejecutivo no le puede decir al ICE, vea, construyame una planta hidroeléctrica en tal lado y va a usar el tipo de turbinas de tal. Y no le puede decir acueducto, mire, usted va a hacer un acueducto en tal lado y va a traer la tubería por aquí, lo va a pasar por estas fincas y por estos lados, aquí va a poner un tanque de agua. No, no lo puede hacer. Y la pregunta es, ¿y por qué sí lo puede hacer la Contraloría? ¿Por qué lo puede hacer? Bueno, porque la ley del año 94 cometió este exceso de metérsele en el potrero de a la par del Poder Ejecutivo, de todos los ministerios y de todas las instituciones autónomas. Vea lo que dijo la Contralora en Radio Colombia, ¿verdad? ¿Cuál es el valor general, por ejemplo? Nosotros hablamos en el tema de ineficiencia en educación. Cuando hablamos en algunos temas, por ejemplo, hemos hecho estudios de abastecimiento y distribución de agua en zonas vulnerables. Esos temas, cuando la administración ejecuta las disposiciones de la Contraloría, son mejoras para que las instituciones de la ciudadanía, entonces, para las instituciones de la ciudadanía. Entonces, esos temas son importantes para la institución, disposiciones son obligatorias, nada más, imagínense ustedes, obligatorias. Sí, cierro comillas. Entonces, la Contraloría hizo informes en distribución de agua en zonas vulnerables, educación, ¿verdad? Y también intervino, tengo algunos temas aquí, en cómo se calculan las tarifas eléctricas, ¿verdad? Le dijo al Consejo, se lo dijo a la ARECEP, y la ARECEP es una institución autónoma y les respondió que ellos son autónomos, que ellos no les pueden dar, la Contraloría no le puede dar órdenes de cómo calcular unas tarifas de electricidad. Pero si no acatan ese dictamen, van para la cárcel, los destituyen y les hacen un procedimiento por desacato. Luego, al Consejo de Transporte Público le dijeron cómo deben tramitarse las concesiones de servicios públicos de buses y de taxis. Al INDER le han dicho que cuando otorga una parcela tiene que sacar el pedazo de bosque, una partecita de bosque que tenga la parcela que le van a dar a un agricultor, y esa le toca administrarla al MINADE. Bueno, y la lista es interminable porque la Contraloría tiene un gobierno a la sombra, es decir, tiene un funcionario para cada ministerio, un funcionario para cada constitución. Entonces, ¿qué es la gran ventaja y por qué se fortalece la Contraloría al aprobar esta ley Jaguar? Porque todo ese personal que hoy está suplantando y sustituyendo en el día a día de la administración pública, lo pasan a cuidar la plata, ¿verdad? Todos estos funcionarios pasarían y todo ese personal y todo ese esfuerzo que hay ahí con gente muy profesional y muy capaz, pasan a cuidar el dinero. Entonces pasarían todos ellos a ver cómo se están ejecutando contratos, cómo se están ejecutando los presupuestos, si hay desviaciones, si hay contratos mal amañados, y entonces por eso es que se fortalece. Lo que pasa es que, claro, uno tiene que entender, cuando a una institución le van a quitar una competencia, es como cuando a un chiquito le quitan el conflicto. Sí, claro. Sí, aquí coincide con usted el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, que nos pone: la ley del año 1994 permitió que la Contraloría coadministre, lo cual sí es inconstitucional. Coincide con usted el doctor Walter Rubén Hernández Juárez. Totalmente. Nos quedan dos minutos, y yo quería hacerle una reflexión que me lo están recordando por acá, que en una de las reformas que se pretende hacer, dice: la Contraloría General de la República únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad. ¿Qué opinión le merece este artículo? Bueno, nos queda 1 minuto y medio ya, don Fabián, qué lástima. Sí. Que eso lo había propuesto doña Rocío Aguilar, la excontralora, cuando estaba en su cargo, porque ella dijo en el semanario Universidad, búsquenlo, que esa es la función administrativa del día a día, es lo que se está reformando, y por eso ella misma decía que creo que hasta había un proyecto de ley que para eso están las auditorías internas de las instituciones,
para, como decimos los ticos, chocar el mecate del día a día de la administración. Y la misma noticia dice, estamos abrumados de trabajo y queremos deshacernos de esa función. Bueno, eso es lo que está pasando hoy con este proyecto de ley, exactamente lo que podía. Y la actual contralora era la subcontralora de doña Rocío Aguilar. Entonces ellos mismos proponían en aquel momento cambiar. Lo que pasa es que ahora no quieren, pero si es lo correcto, no pueden coadministrar, no pueden intervenir en la autonomía de las instituciones autónomas, no les pueden decir cómo se hacen las cosas. Nos concentramos en el cuidado del dinero. Ese es el gran efecto que tendría esta ley. Gracias, don Fabián Bolio Echeverría, coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, por haber estado con nosotros aquí en este espacio, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que se transmite miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Don Fabián, quedó a la orden suya, muy agradecido. Viera la cantidad de comentarios que tenemos por acá, felicitándolo a usted por la exposición y felicitando al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por brindarnos la oportunidad, me incluyo también, brindarnos la oportunidad de aprender un poco más sobre leyes, que yo creo que es parte de lo que es cultura ciudadana. Gracias, don Fabián. Bueno, muy amable a todos y un saludo, y quedamos a sus órdenes para otro programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas. ¿Quieren ustedes escuchar este programa completito? Bueno, cerca del mediodía visiten la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, ahí lo pueden descargar. Igualmente en nuestras redes sociales, las redes sociales del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, estamos en el canal en YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, con el formato podcast, Programa Radial Horizontes, en Instagram, Programa Radial Horizontes, y en Facebook, Programa Radial Horizontes. Será hasta el próximo miércoles que regresa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí en 96.3 Radio Centro, a las 7:20 de la mañana. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Si usted es víctima de violencia machista, visite el punto violeta más cercano para recibir ayuda psicológica y legal. Conozca más en www.rutadegenero.inamu.go.cr o llame al 911. Este es un mensaje del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Si desea más información, puede visitar nuestros puntos violeta en diferentes partes del país. En la región central, estamos en las municipalidades de Palmares, Alajuela, Mora, León Cortés, Cartago, Desamparados, Parque de la Libertad, en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Turrialba y en la oficina del INAMU, en Los Yoses. Para más información, puede llamar al 1125 o escribir un WhatsApp al 8321-8678. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Un espacio para compartir con nuestros afiliados y la ciudadanía en general. Información legal y nuestras propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM. La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. El programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.